Hola, somos el grupo número 4 y mi nombre es Ariana Ortiz. Yo Isabela Castaño. Soy Lorena Rosso. Yo Martín Kleffeld. Y pues el día de hoy vamos a discutir acerca del arte parietal dentro de las cuevas. Entonces, bueno, no sé si quieran empezar como por discutiendo como por la intención de este arte. O sea, pues no sé si piensen como lo que pintaban era, no sé, o quienes los cazaban a ellos, o lo que ellos cazaban o domesticaban, o como que veían en su diario vivir, y si piensan que es como algo muy ritual o es algo como, no sé, como estético, como que quisieron pintar. Bueno, yo veo como muchas pinturas reflejadas animales, sobre todo, que están muchos caballos, la mayoría eran caballos, yo me acuerdo. También habían bisontes, habían un tipo de aves ahí que yo vi. Y yo creo que eran los animales que justamente cazaban, ¿no? También deben ser importantes para ellos de alguna forma. Pues estamos hablando de sociedades primitivas que empezaban a cazar y se sostenían con este tipo de animales como fuente de alimento, tal vez. También vemos pinturas que son como muy, sí, simbólicamente significativas, porque, por ejemplo, esta no fue en la de Lascaux. Sí, Lascaux, bueno, en la otra justamente también resaltaban mucho en los movimientos, eran como más realísticas, y entonces se trataban más o menos de los movimientos que llegaban a poder hacer los animales. Entonces, por ejemplo, un caballo como ya más galopeando y todo eso, me parecen simbólicas. Pues para mí me parece como más de, como tú lo decías, de ritual, porque y simbólicos también, porque bueno, en alguna parte del documental ellos mencionan que muchos de los dibujos iniciales se hacían cuando aún no había una diferenciación del ser humano entre él y los animales. O sea, el ser humano no era consciente de que era diferente o bueno, una parte de los animales, sino que se consideraba alguien como parte de ellos. Entonces siento que de manera inicial es como algo simbólico, como algo que sale de la naturaleza, y una vez ya pasan los años y esto como que se refina un poco, se refina la forma en la que pintan, después de el pitillo, todo eso. Una vez hacen eso ya pasa a ser un poco más simbólico, ¿sí? Entonces contaban que había esta comunidad aborigen actual que entraba a la cueva y veía un poco borrosa la imagen. Entonces, al ver un poco borrosa la imagen, se veía la necesidad de pintar sobre esta. Entonces decían como, ¿por qué pintas? Y ellos decían, no soy yo quien está pintando, sino que es como una entidad superior, un dios o sí, algo así, no recuerdo bien la palabra que usaban, pero se referían a que no eran ellos, era como, entonces por esa parte lo tomó más a ritual, porque ya es algo que ellos piensan que es un medio para lograr llegar a algo, pero pues sigue siendo arte. Yo también pienso que es más algo un poco más simbólico, porque yo creo que ellos más que todos intentaban representar a sí mismos con estos mismos animales y no necesariamente como con su forma humana, sino que usaban esos animales para representar, digamos, el género de la mujer, que creo que era el uro, y el género del hombre, que era el caballo, ¿no? Sí. Y mediante esto yo pienso que planeaban también contar más o menos lo que estaban haciendo a diario, sin tenerse que meter a ellos mismos tal y como son, por eso mismo de que se perciben a ellos como también un tipo de animal. Entonces yo pienso que pues no es solamente que querían dibujarlos con los animales porque les gustan los animales, sino que ellos tenían una conexión un poco más espiritual con estos animales y sentían que pues eran al final del día de la misma especie, no se sentían como si fuesen algo distinto. Y también eso de que pues en las cuevas entre más profundo entonces, también habían más animales, iban bisontes, de todo. Yo también pienso que ellos de pronto no querían olvidar esos animales también que eran menos comunes de ver. Pues eso ya es un poco más teoría mía, y por eso es que de cierta forma los trataban como un tesoro, intentaban guardarlo a lo más al fondo que pudieran para no olvidar, yo creo.
Sí, o sea, también estoy muy de acuerdo con lo que dices, como que no sé si se acuerdan que ya hay como cierto tipo de abstracción, o sea, no es solo pintar como lo que yo veía, lo que me parecía como lo más lindo, sino con una intención, porque aparte de que se asociaban ya como una diferenciación sexual, que mujeres con uros, que los hombres con los caballos, también no sé si se acuerdan que están como estas tabulaciones, que habían unas ciertas cosas que compartían como unos cuadrangulares, habían otras cosas que compartían que los punticos, que yo no sé qué, y que muchos símbolos eran como abstracciones de los propios animales. Entonces que las 3 líneas así eran como pues así decirlo, como la representación pues de un ciervo. Y pues lo que dices, o sea, siento que también tenían como esta parte ritual, como no sé, como de llevar estos propios animales tanto a la cosmología de ellos como a su vida ritual, porque por ejemplo algo que causó como mucha curiosidad, también se acuerdan como este hombre que estaba acostado y que tenía el bisonte como con las tripas afuera, como el hecho de que decían no, pero es que no es un humano, sino que no, porque tiene una máscara de pájaro y tiene solo 4 dedos. Decían mucho que era como que ya se habían implementado como acciones religiosas, que ya implementaban como estos tipos de rituales, que eran más que todo como con sustancias así, para que tenían más que todo los chamanes, y que ya empezaban así como los rituales alrededor de la comunidad. Entonces que todo dibujo que se encontraba ahí era intencionado, sea como de abstracción o para tradición, a veces como oral o algo, pero no era así solo como yo pinté porque sí. Eso de que ellos hablan de los chamanes, como que es algo que tiene mucho impacto, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, tal vez era lo que sentía y llegaba a ver, pero no, lo que ellos decían era que en la cultura chamánica lo que se veía era que se representaban espiritualmente con un animal, y que para llegar a tener ese contacto con el animal ya se necesitaba como de ciertas sustancias en el cuerpo que ayudaban a tener esa conexión. Como ese trance. Exacto, un trance como generado entre el chamán y pues su animal espiritual, que era grabado como esto. Entonces yo creo que es eso que se ha creado como en muchas culturas. Tal vez estas culturas pues inicialmente al estar en cuevas y eso pues las venimos a descubrir hace poco, esos dibujos, y darle su significado. Pero así como en varias religiones donde ya se tenía un poco más la escritura, que sin embargo vemos que pues como dices tú, las rayas o los cuadrados, habían pentagramas que ya representaban como una escritura simbólica. Un sistema, y que cada cosa tenía un significado. Pues siento que es otra forma de representación de su cultura y dejar su religión plasmada pues para que vieran los de más adelante, ¿sí? Que pues muchas veces se hace por medio de textos en otras religiones, pero son ya más avanzadas, más sofisticado. Y es que cabe resaltar que estamos hablando de pinturas rupestres de los primeros hombres aquí en el mundo, ¿no? Y son pinturas que, si bien están conservadas, que porque la cueva se selló hace millones de años y luego fue descubierta, pues no contienen como estos tabúes. O sea, podemos ver de que estos hombres no tenían sus tabúes al dibujar, por ejemplo, estos animales con los que se identificaban, con los que se reconocían, el sexo, todo esto, y cómo priorizaban este arte espiritual y animal sobre narrativas humanas, ¿no? Y yo siento que pues eso dice mucho, como que mucha gente tiene la concepción de que a veces ve los dibujos así y dice, ay, tan bonitos, están dibujando lo que ellos cazaban, yo no sé qué, porque sabemos que ese arte no era como para que lo viera el mundo, porque es que son cuevas muy escondidas, muy protegidas, entonces ya de por sí eso ya le da como ese peso de que tengo una intención de que esto no es para todos y que es algo como en comunidad, porque también muchos, por ejemplo, si tú pintabas como varios caballos, varias cuevas como de Francia, por el lado de Francia, como por el noreste de Francia, no me acuerdo, tenían como que pintaban muchos caballos, otras que tenían como muchos cuadrangulares, entonces como que ahí decían que se iban distinguiendo varias tribus, como varias sociedades, que uno como que al paso y dice, no, pues es que esos manes que van a tener como, ¿sabes? Como algo tan sofisticado, y sí, o sea, como que entre más lo analizas, más intención se le ve, y no solo pintar, porque algo que me causó curiosidad es que decían que, por ejemplo, ya incluso creaban andamios que tú decías, bueno, si tú vas caminando como desde bien abajo, tú vas a ver, no sé, este bisonte diferente, pero yo que lo estoy pintando acá, pues lo veo diferente. Entonces como que era más hacia la perspectiva de quien ingresaba, de quien pintaba, pero quien ingresaba también era como con una intención. ¿Sí? Eso. Pero esto también me pone a reflexionar sobre si ellos en verdad pensaban que en un futuro pues los humanos realmente vendrían a esta cueva. Pues yo pienso que ellos debían entonces en ese momento creer que habría un futuro en el que los humanos no pudiesen comprender
realmente lo que ellos querían transmitir, porque eso es algo que perfectamente se pudieron haber puesto a pensar, de que si yo represento esto como la forma en la que yo lo entiendo, ellos van a entender. Entonces tal vez podría ser esto de los animales una forma de intentar que los humanos logren comprender en un futuro lo que intentan plasmar en esas imágenes. Y pues esto ya tiene un poco menos de conexión, pero esto me recuerda al lenguaje egipcio más antiguo, que también usaba animales, también usaba personas como los símbolos para las letras, y que esa era al final su forma de comunicar, y también pues era en las paredes, era en zonas cerradas, porque pues precisamente yo creo que ellos intentaban preservarlo lo más posible a la larga. Sí. Y de pronto como su propósito final, bueno, no sé si ya como pensarían en los futuros hombres y todo eso, pero sí entre ellos, ¿sabes? Como un propósito en conjunto, un propósito colectivo, ya que por ejemplo los colores que más destacaban en unos eran como rojo y negro, o era amarillo y negro. Entonces, pues todo tiene un propósito, y es eso que tú decías, que las cosas no están hechas porque sí, sino porque tienen un trasfondo y es para ellos en sociedad. No, sí, y otra cosa que como que nota que ellos querían repartir o bueno, dejar plasmado un mensaje más allá de voy a dibujar, es que ellos, para ser un animal, habían varios animales dentro de a diferentes capas. Entonces, si yo quería hacer un bisonte, realmente no era un bisonte, era una unión de mini animales. Y que a veces no se sabía si era un bisonte o era el ornamento De la de mesa, este, de la cantidad. Sí, exacto. Gracias.